El diario.es nace en el peor momento de la crisis económica de España, en el año 2012, en plena crisis del sur del euro, con España económicamente intervenida por el FMI, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, y en un momento en el que casi todos los periódicos de España estaban despidiendo periodistas. Y nuestra gran misión era no cómo hacer periodismo, que estaba bastante inventado, o sigue bastante inventado, sino resolver a la cuestión de cómo pagamos a los periodistas, cómo el periodismo puede subsistir sin que sea un voluntariado, siguiendo como un oficio, como una profesión que requiere remunerar a los periodistas. Y para eso inventamos un modelo un poco diferente, que consistía en pedir el apoyo a los lectores, pero no por una suscripción de un periódico que si no, no puedes leer, sino para que apoyasen un periódico que podrían leer de todas maneras gratis. Y nos salió bien, conseguimos ser rentables al primer año, llevamos 7 años en el mercado, de los cuales 8 hemos sido rentables, no tenemos deuda, los periodistas seguimos siendo los dueños de la redacción, fuimos nosotros quien fundamos el proyecto y hemos conseguido colocarnos como uno de los periódicos más leídos y más influyentes en España. Para mí, la clave del éxito del diario.es es que todo está en línea el modelo editorial, el modelo de negocio y la comunicación que hacemos de cuál es nuestro objetivo, nuestros valores fundacionales, nuestros valores editoriales. Está todo en la misma línea. Muchas veces los periódicos decían, no, nosotros servimos al lector, pero la realidad es que su negocio estaba en servir a los grandes anunciantes. Y había una enorme diferencia entre lo que decían en público y lo que hacían en privado, porque su modelo de negocio y su modelo editorial no estaban alineados. En el caso del diario, nosotros siempre hemos dicho lo mismo y eso es lo que nos ha llevado a la rentabilidad, a ser un periódico sostenible, que es nuestra función es de vigilancia del poder. Nuestro negocio consiste en publicar noticias que otros no publicarían, contrastadas, rigurosas, exigentes, con el método periodístico más tradicional que existe, y gracias a eso conseguimos lectores que paguen por nosotros. Para lograr que alguien pague por ti, no puedes darle noticias banales. Las noticias que generan más clics, más audiencia, más páginas vistas, no tienen necesariamente que ser las más importantes, ni las más interesantes, ni las más necesarias para la sociedad. Pero muchas veces la noticia más vista es la noticia por la que jamás un lector pagaría. Si tu objetivo es generar páginas vistas, la mejor manera es sacar a las Kardashians, por ir a una caricatura, ¿no? Pero si tú pretendes que alguien pague por ti, nadie te va a pagar por darles entretenimiento, te van a pagar por darles información de calidad. Y al tener en línea todo, el modelo periodístico, el modelo de negocio, la comunicación de lo que hacemos, es como hemos logrado ser sostenibles. La gran crisis del periodismo en los últimos 10 años, desde la irrupción de Internet y la crisis del papel, no es ni cómo generamos el interés de la audiencia, ni cómo investigamos una noticia, ni cómo nos defendemos de la presión de los poderosos. Todo esto son problemas que han existido siempre y que seguirán existiendo. Pero la gran novedad es cómo pagamos a los periodistas, cómo logramos un modelo de negocio que al mismo tiempo que se dedique a vigilar al poder, a protegerse de las presiones, a darle a los lectores la información que necesitan, al mismo tiempo es un modelo sostenible, ¿no? Eso es lo que entró en crisis con la crisis del papel y eso es lo que tocaba reconstruir. Y yo creo que en los últimos años, la gran novedad en estos últimos 5 años, no solo por el caso del diario, sino también por muchos otros casos en todo el mundo, es que hemos vuelto a encontrar modelos de rentabilidad para el periodismo. No van a ser nunca los grandes negocios que fueron en los 80 y en los 90, ese tiempo ya pasó, ya no somos un negocio tan rentable, pero sí lo suficiente como para poder pagar por el trabajo periodístico. Y cuando antes insistían que es importante que los periodistas estén remunerados, no es solo por el interés personal de mi caso como periodista, no. Yo quiero vivir en una sociedad donde la policía no sea ciudadana, donde los jueces no sean ciudadanos, donde cuando vaya a la sanidad quiero que me atienda un médico que cobre por eso, no un médico ciudadano, un profesional. Y de la misma manera no quiero vivir en una sociedad donde los periodistas sean amateurs que lo hacen por intereses partidistas, por voluntad de servicio público. Está muy bien que exista la voluntad de servicio público y bienvenida sea, pero creo que las sociedades son mejores si determinados servicios públicos, y el periodismo lo es, aunque se preste desde una empresa privada, porque atiende al derecho a la información de los ciudadanos, lo prestan profesionales. Y la gran incógnita, la gran duda era, como decía, cómo encontrar que ese servicio público de vigilancia del poder, fundamental para el funcionamiento de las democracias, para la existencia de un modelo democrático que requiere una prensa independiente, ¿cómo se logra eso con un modelo sostenible económicamente, ¿no? Y es ahí donde creo que estaban los grandes retos.
El diario está abierto y tenemos una audiencia muy fuerte. En Analytics son 17 millones de usuarios únicos, en Comscore estamos hablando de 11-12 millones al mes y tenemos 35.000 lectores, 34.600 y pico, que pagan todos los meses por el diario. Es una proporción muy pequeña del total de la audiencia, pero suficiente. El diario se financia con publicidad y con estos lectores. Un tercio viene de los lectores, del pago de las cuotas, 2/3 de la publicidad. Y la clave es que estos lectores, al pagar, nos permiten también ser independientes, porque los socios en su conjunto, los suscriptores, los llamamos socios, aportan muchísimo más que el anunciante más grande que tengamos. Yo creo que la principal diferencia es que Google y también Facebook no son productores de información, son intermediarios de información. Lo que hacen es o bien dar altavoz o filtro a otros medios o a otros usuarios para que emitan su información y ellos la distribuyen. Lo que pasa es que en los algoritmos que utilizan tanto Facebook como Google para decidir qué es importante, qué es menos importante, a veces se cruza con los intereses de la información. Muchas veces se cruza con los intereses de la información. Por ejemplo, en Google Discover, que es la última herramienta que ha desarrollado Google, que te permite seleccionarte las noticias más interesantes para tu celular, el algoritmo se basa en gran medida en la interacción, en cuánta gente pinche en la noticia, haga clic en la noticia y la lea. Y ese algoritmo, sin más, basado en la interacción, provoca que muchas veces la noticia sea falsa. La responsabilidad de Google no es emitir esa información, sino en amplificar esa información, en darle más voz, más volumen del que debería tener. Sin su existencia, sin la existencia de Google y de estos algoritmos que potencian la interacción, el engagement, la relación, el clic, no existirían esos productores. Obviamente la responsabilidad primera no es de Google, es de esos productores de información falsa que utilizan su algoritmo para prosperar y generar páginas vistas. Pero sin el modelo de negocio de Google o de Facebook basado en esta interacción y sin su falta de asunción de responsabilidades en muchos casos, aunque es verdad que están haciendo intentos para mejorarlo, estos medios directamente no podrían existir. En los últimos 7 años, desde que nacimos, hemos crecido muchísimo. Pasamos de ser un periódico muy pequeño, de apenas 12 personas contando toda la estructura de la empresa. Hoy somos 100 personas en la redacción central, 50 y poquito más, 54 personas más en las ediciones locales que tenemos por toda España, en la mayor parte de las regiones. ¿Cuántas ediciones locales tienen? 12 ediciones locales. Nos faltan apenas 3 para lograr el mapa completo de toda la España autonómica. ¿Todas en castellano? No, en algunas tenemos también algunos contenidos en valenciano, en catalán y en euskera. Y también tenemos algunos contenidos en gallego, pero la mayor parte en castellano. Y esta estructura regional más la estructura nacional nos convierte ahora en uno de los periódicos con más periodistas fuera de Madrid, de toda la prensa nacional, porque 1 de cada 2 periodistas del diario.es está fuera de Madrid, está en las ediciones locales. Y funcionamos con una doble velocidad, como un periódico de última hora y con un cierre diario de una edición que mandamos antes a nuestros socios. Nuestros lectores de pago pueden leer antes esa edición del día siguiente, a las 9 de la noche más o menos, de lo que leerán todos los demás en abierto al día siguiente. Y nuestra especialización sobre todo es la información política y de investigación, sobre todo en temas de corrupción. Somos en los últimos 6-7 años, gran parte de los grandes casos de corrupción política desvelados por la prensa en España son exclusivas del diario.es. Pues, por ejemplo, el antiguo gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, es vicepresidente del gobierno español, está en la cárcel por una investigación periodística del diario.es, por las tarjetas Black, un caso de corrupción que consistía en que en un banco semipúblico español, que provocó el rescate financiero español, Bankia, los principales dirigentes, entre ellos Rodrigo Rato, tenían una tarjeta de crédito donde se pagaban sobresueldos en dinero negro que gastaban sin dar ningún control y sin pagar impuestos por ello, ¿no? Esto lo desvelamos nosotros y provocó que muchos importantes políticos, incluido Rodrigo Rato, acabara en prisión. Y es solo un ejemplo del tipo de periodismo que hacemos en el diario. Casi todo nuestro crecimiento viene por notas de investigación periodística que nadie más ha conseguido publicar y que provocan un enorme debate no solo en el diario sino en los demás medios de nuestra competencia. ¿Alguna idea de expandirse a América Latina? En algún momento, porque yo creo que tenemos la ventaja del idioma, pero creo que es un modelo que
que no es tan fácil de exportar, porque nuestro dominio, ¿no? El entretenimiento es universal, la información es local, y el tipo de coberturas y informaciones que nos ha hecho fuertes no es tan fácilmente reproducible. Necesitaríamos gran talento periodístico en cada una de las plazas para poder hacerlo, pero no lo descartamos en algún momento. Yo creo que hay una parte de ellas que se puede combatir con la educación. Digamos que nosotros somos los primeros usuarios que usamos las redes sociales, somos como esa primera generación que empezó a fumar sin saber que el tabaco producía cáncer. Y con las redes sociales nos ha pasado algo parecido. No veníamos educados, no teníamos la experiencia, el conocimiento para entender cuáles eran las consecuencias negativas. Y esa parte probablemente acabe combatiéndose, ¿no? Veníamos de un mundo donde las cosas que estaban impresas tenían una imagen de veracidad, porque detrás solía haber grandes empresas, correcciones, instituciones, en fin, mecanismos para garantizar que eso era más o menos cierto. En cambio, lo que aparece en una página web no tiene por qué ser necesariamente cierto, y no estamos educados todavía a diferenciar entre un medio fiable y uno que no lo es, porque de apariencia, salvo que los conozcas, parece todo igual, no parece una noticia y no lo es. Luego hay otra parte que es más difícil. Hay cosas como que un buen diseño o una buena a eso me refiero, sí. Disimulan la pobreza de contenido. Claro, exacto. Ves una página, si no la visitas regularmente, tú llegas a un país que no conoces, empiezas a ver diarios y todos te parecen iguales. No sabes distinguir exactamente cuál es un medio de calidad, cuál no lo es, cuál tiene una redacción detrás, cuál está hecho en una cocina de una casa, ¿no? Y esto poco a poco lo iremos conociendo cómo funciona e irán perdiendo eficacia ese tipo de estrategias de desinformación. La parte negativa tiene que ver con cómo te llega esa información. Si tú te informas visitando las páginas de los diarios, tendrás una imagen de la realidad, más o menos acertada, pero tendrás una imagen más neutra de la realidad. Pero si tú te informas solamente recibiendo aquellas noticias que te mandan tus amigos por Facebook o por Twitter, por la gente que comparte cosas contigo, inevitablemente acabarás en una cámara de eco, acabarás siendo víctima del llamado filtro burbuja, que es que solo te llegue aquello que quieres oír. Y eso es algo que es muy peligroso, que para mucha gente que no tiene un poco el interés o la dedicación o el tiempo o las ganas de informarse, se acaba cayendo en eso con mucha facilidad, y que acaba provocando enormes problemas de polarización, enormes problemas de desinformación, y para los cuales no hay una buena perspectiva a futuro, ¿no? Porque eso afecta a la persona de la esquina y ha afectado hasta a los líderes mundiales en su momento, cuando se rodean de gente que solo les dice lo que quieren escuchar. Es parte del mismo fenómeno. A todos. Esa cámara de eco acaba provocando enormes problemas en el debate público. Y en ese sentido yo creo que la aportación de las redes sociales al debate público, yo que hace unos años era muy optimista sobre cuál es esa aportación, ahora soy muy pesimista. Creo que hace más mal que bien a ese debate público. No se entiende Trump sin las redes sociales, por ejemplo, y el discurso de Trump. O Bolsonaro, no se entiende. Si no entiendes. El terraplanismo. No, tampoco. Todo eso solo existe porque antivacunas. Todos esos fenómenos de desinformación y de superstición y de polarización solo existen porque en gran medida existen y se han multiplicado por las redes sociales. Una red de información nos ha desinformado, lo cual es una enorme contradicción, pero es lo que está ocurriendo. Y el problema de la prensa a futuro con eso es que a medida que todos los medios vayan hacia modelos de pago, esto se va a exacerbar. Va a generarse dos sociedades, una sociedad informada que pague por la información y una enorme parte de la sociedad más desinformada que nunca, en un momento en el que precisamente existen herramientas para informar a la sociedad más eficaces que nunca, ¿no? Una desigualdad llevada a ese plano. Una desigualdad informativa muy grande. Y que además provocará efectos políticos, porque gran parte de los mecanismos del populismo y de la extrema derecha en todo el mundo tienen que ver con esos fenómenos de desinformación, y que se basan en gran medida en desmantelar, desarbolar a la prensa, en parte también víctima la propia prensa de sus errores y víctima del cuestionamiento de las instituciones en todo el mundo, pero también provocado por estos fenómenos de polarización y desinformación.